Será el año 1 de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Conocemos más de sus escenarios con la doctora Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, en este enlace desde el Hotel JW Marriott en Polanco. Gabriela, gusto en saludarte. Contra lo que se esperaba, sigue habiendo un escalamiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, señal de que no habrá conclusión de la guerra comercial. Esto no es favorable para el crecimiento económico global, ¿no? Así es, definitivamente. Mira, creemos que mucho tiene que ver con el temperamento de Trump, porque se supone que ya habían llegado a un acuerdo y donde vimos que nada más China saca este anuncio de manera oficial, pero no lo hace Estados Unidos, entonces hasta de manera diplomática pues es algo mal visto. Y con esto, bueno, pues creemos que se va a intensificar inclusive la guerra comercial y como hemos platicado en otras ocasiones, el riesgo es que los chinos hagan una venta masiva de bonos del tesoro. Hasta ahorita los chinos han sido muy cautelosos y la verdad es que con una venta masiva de bonos del tesoro no nada más se vendría una desaceleración para Estados Unidos, sino hasta una recesión que obviamente pues esto afecta crecimiento global y por supuesto para México, ¿no? Porque nuestras exportaciones dependen al 80% de Estados Unidos. En el caso de México, ¿percibes incertidumbre sobre las políticas públicas que implementará el nuevo gobierno y también sobre el paquete económico 2019 que se enviará al Congreso el 15 de diciembre? Sí, creemos que va a ser muy importante para el mercado, sobre todo porque después de las elecciones como que se le había dado el beneficio de la duda a López Obrador, a su administración, y ahorita ya no. Las calificadoras me parece que están como que en constante pues revisión a México y a México han entrado muchos capitales, entonces si nos llegaran a recortar la calificación crediticia podría darse una salida rápida de capitales y con esto incrementar el tipo de cambio por encima del máximo histórico de 22 pesos por dólar. Creemos que van a ser muy cautelosos con el presupuesto y que lo van a mostrar con un superávit primario, pero que como quiera todo el primer año pues los ojos del mundo van a estar sobre el manejo de las finanzas públicas. Calculamos en Banco Base que sí tienen espacio para hacer una reingeniería fiscal y con esto meter los proyectos que ellos quieren, pero que va a haber golpeteo entre los diferentes partidos, sobre todo porque, bueno, pues el tema de los fideicomisos, del ramo, el ramo 23 de los estados, que esto va a generar conflictos. En cuanto al aeropuerto en Texcoco, ¿cuál es el riesgo más inmediato? ¿Un eventual fracaso de la oferta de recompra de los bonos o las implicaciones para las finanzas públicas que pudiera tener la cancelación del proyecto? Ambos, porque si no se da la recompra de manera exitosa, si los tenedores de bonos siguen diciendo que no lo aceptan, pues entonces la percepción de riesgo sobre México se sigue incrementando, sigue subiendo el tipo de cambio, que finalmente el tipo de cambio ahorita está funcionando como un termómetro sobre la economía mexicana, sube también la tasa de interés de los bonos M, un valor gubernamental muy importante, y entonces con esto, pues de manera indirecta, se afectan a las finanzas públicas. Por otro lado, si los tenedores de bonos no aceptan, pues estos recursos no pueden ser utilizados para el aeropuerto de Santa Lucía, y entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? Y nuevamente pensamos sobre las finanzas públicas. Entonces, creemos que si esto se demora mucho, inclusive algunas de las calificadoras pudieran llegar a recortarle la calificación a México. Otro punto relevante también sobre las finanzas públicas va a ser lo que presenten el domingo sobre las refinerías, ya que inclusive las calificadoras han dicho pues que esto de las refinerías no es un buen negocio para Pemex. Entonces ahí también tienen que ser muy cuidadosos porque puede ser otro punto que genere desconfianza entre los mercados y que otra vez se vea un escalamiento en el tipo de cambio, tasas de interés, etcétera. Frente a los factores de riesgo que mencionas, Gabriela, ¿cuáles son los escenarios económicos centrales de Banco Base para 2019? El escenario central que traemos en Banco Base es que van a presentar un presupuesto equilibrado con una reingeniería fiscal, sobre todo pensando que Carlos Ursúa hasta ahorita pues ha sido muy cauteloso y moderado en sus declaraciones y tratando de calmar a los mercados, y entonces en aras de esto pues que van a presentar un presupuesto con una buena reingeniería fiscal y que pues esto, si como quiera, podría generar una desaceleración económica hacia el primer año de gobierno para crecer en el 2019 alrededor de 1.8%, porque siempre el primer año de administración se da una desaceleración por la incertidumbre generada
y ahora más que el mercado como que le ha quitado un poco el voto de confianza a la administración de López Obrador. Entonces, sobre todo estamos viendo que la inversión fija pudiera incrementarse a tasas a lo mejor del 1%. En el sexenio de Peña hay que recordar que creció a tasas más o menos del 2.7%. En este primer año de gobierno de López Obrador estamos viendo un 1% y con un tipo de cambio que se puede subir hacia los 21 pesos por dólar y como mínimo bajar hacia los 20.30 pesos por dólar, ahí como de marzo o abril por factores de estacionalidad. En tasas de interés creemos que es muy probable que el Banco de México suba su tasa a 25 puntos base en la reunión de diciembre y para el siguiente año dependerá de cómo vaya la inflación. Nosotros en Banco Base con nuestro modelo econométrico pues nos da que la inflación pudiera bajar hacia 3.8% si el tipo de cambio se mantiene debajo de los 21 pesos por dólar y si el salario mínimo no lo incrementan más allá del 5%. Sin embargo, si llevan a cabo un incremento en el salario mínimo alrededor del 14-15%, que es como lo han platicado en ocasiones anteriores, y si el tipo de cambio se sube por arriba de los 21 pesos por dólar, pues entonces la inflación podría llegar a 5.1% en el 2019 y esto obligará al Banco de México a hacer 2 incrementos más, siguiéndole el paso a la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien, Gabriela Siller, muchísimas gracias por habernos compartido tus escenarios. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Gracias.